Buenas a los compañeros y al profesor. Nosotros hoy les vamos a traer el tema de transductores de temperatura. Mi grupo está conformado por Carlos Manuel Gordillo, José Luis Tolosa y por quien les habla, Juan José Miranda. Vamos a tratar 9 ítems en los cuales va la introducción, el principio de funcionamiento, fundamentos de selección, clasificación, ventajas y desventajas, aplicaciones comunes, principales ejemplares, lazo de control planta química y las referencias. Los transductores de temperatura industriales son dispositivos fundamentales en sistemas de control y monitoreo utilizados para convertir una variable térmica, la temperatura, en una señal eléctrica, neumática o digital que pueden ser procesadas por un sistema de control. Son ampliamente empleados en sectores como el petroquímico, alimentario, farmacéutico y energético debido a su fiabilidad y precisión. Una de sus principales características vendría siendo el rango de operación. Los transductores pueden medir temperaturas que van desde valores criogénicos inferiores a menos 200 grados Celsius hasta temperaturas extremas por encima de los 1800 grados Celsius. Alta repetibilidad y estabilidad. Los transductores modernos aseguran mediciones consistentes a lo largo del tiempo, reduciendo la necesidad de recalibraciones frecuentes. Robustez, diseñados para soportar condiciones adversas como vibraciones mecánicas, exposición a sustancias corrosivas y ambientes húmedos o polvorientos. Compatibilidad, pueden integrarse como sistemas de automatización como PLCs o SCADAs. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un transductor de temperatura varía según el tipo de tecnología utilizada, pero generalmente se basa en la relación entre un fenómeno físico y la temperatura. Los fenómenos comúnmente aprovechados incluyen variación de resistencia eléctrica, generación de fuerza electromotriz, EMF, radiación infrarroja y dilatometría. Bueno, eh, para seleccionar un transductor de temperatura adecuado debemos tomar en cuenta ciertos fundamentos de selección que nos permitan dar con el dispositivo más apropiado acorde a la aplicación que vamos a tener en cuenta. Para ello debemos tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales como lo son el rango de temperatura operativo que prácticamente varía de acuerdo a la aplicación. Por ejemplo, los RTDS son más apropiados para rangos bastante amplios, mientras que en el caso de los termopares tenemos que se pueden ajustar a temperaturas más bajas o en su defecto a temperaturas más extremas. También tenemos los termistores que son ideales para rangos estrechos, tal como ocurre por ejemplo en el caso de las aplicaciones biomédicas o electrónicas. Y tenemos también los pirómetros que en cuanto a rango de temperatura son la mejor opción ya que permiten trabajar sin una superficie de contacto. En segundo lugar debemos considerar la precisión requerida. Dentro de esto aquí hacemos referencia al nivel de exactitud necesario de acuerdo a la aplicación. Para esto nos podemos encontrar como dos casos que son aquellos donde tenemos procesos críticos en los cuales es fundamental y de gran importancia la precisión, tal como ocurre en los procesos farmacéuticos, para lo cual, por ejemplo, utilizaríamos los RTDS. Y sin embargo, también tenemos aplicaciones que pueden ser menos exigentes, dentro de las cuales podemos considerar los termopares, ya que en este tipo de aplicaciones damos importancia al costo y al ahorro en cuanto a materiales. En tercer lugar tenemos lo que es el tiempo de respuesta, por lo cual está directamente relacionada con qué tan rápido necesitamos que nuestro sistema responda. En el caso de los sensores de contacto, son más amplios para procesos donde necesitamos una medición gradual, y en el caso de los pirómetros o sensores sin contacto, tienden a presentar una respuesta mucho más rápida. En cuarto lugar tenemos las condiciones ambientales. Hacemos referencia a lo que son las vibraciones, presiones extremas, exposición a productos químicos o humedad que influyen en el caso de la selección, por lo cual necesitamos tener carcasas resistentes para dichas condiciones extremas o, en su defecto, utilizar sensores que no necesiten contacto. También debemos considerar el caso de las interfaces de salida, para que me permita tener
una compatibilidad con el sistema de control que yo estoy implementando. Esto en el caso de que estemos usando señales analógicas o en su defecto que estemos usando señales digitales. También debemos tomar en consideración el costo y la mantenibilidad del sensor. ¿Por qué? Porque algunos sensores como los RTDS y los termopares ofrecen una buena relación costo-beneficio, ya que su mantenimiento no suele ser tan elevado. En el caso de los pirómetros o sensores de infrarrojo que no requieren contacto, presentan un costo inicial más elevado, pero su durabilidad y funcionamiento tienden a ser más extensos. Ahora vamos con el tema de clasificación de transductores de temperatura. El primer ítem que se considera es en cuanto a su principio de operación, para lo cual podemos encontrar transductores de contacto o transductores sin contacto. Dentro de los transductores de contacto encontramos en primer lugar los termopares. Estos son dispositivos que constan de dos conductores metálicos diferentes unidos en dos puntos. Uno es un punto caliente y uno un punto frío. Este diseño los hace ideales para mediciones en ambientes de alta temperatura y cambios rápidos. En segundo lugar, tenemos los detectores de temperatura resistivos que utilizan elementos como el platino debido a su linealidad y estabilidad térmica. Dentro de los modelos comunes encontramos la muy bien conocida PT100 que presenta una resistencia nominal de entre 100 ohmios a 0 grados centígrados y coeficientes de temperatura definidos. Tenemos también los termistores que se basan en componentes semiconductores sensibles que dependen en caso de disminuir como los NTCs o en caso de aumentar los PTCs, siempre de forma no lineal con la temperatura. Son muy útiles en aplicaciones en que se requiere una alta sensibilidad y los rangos tienden a ser más estrechos o limitados. Tenemos también los sensores bimetálicos que se utilizan principalmente en aplicaciones mecánicas dentro de termómetros analógicos y controles térmicos simples. Ahora tenemos los transductores sin contacto. Dentro de estos encontramos los pirómetros o sensores de infrarrojo que están diseñados para medir temperaturas a distancia, ideales en aplicaciones donde el contacto puede ser inviable debido a las condiciones muy extremas o a la dificultad de acceso. Tenemos también los sensores de fibra óptica, que son dispositivos inmunes a las interferencias electromagnéticas e ideales para ambientes que son explosivos o de muy alto riesgo. También podemos clasificarlos de acuerdo a la salida generada. En este caso tenemos dos tipos, los analógicos o los digitales. En el caso de los analógicos, la temperatura medida se convierte en una señal de corriente o de voltaje que puede ser de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Y en el caso de los digitales, digamos que ofrecen salidas digitales involucradas con protocolos de comunicación como Modbus, HART o Profibus, permitiendo una integración eficiente con sistemas avanzados. Bueno, en el quinto punto pasamos a ventajas y desventajas de los transductores de temperatura. Bueno, en ventajas tendremos primero la alta adaptabilidad. Existe una gran variedad de transductores disponibles, lo que permite su uso en aplicaciones diversas, desde condiciones criogénicas hasta temperaturas extremadamente altas. Integración avanzada. Pueden conectarse fácilmente a sistemas automatizados industriales como PLCs o SCADAs, utilizando protocolos estándares como Modbus, HART o Profibus, que pues ha sido lo que hemos estado trabajando. Precisión y estabilidad. Los RTDs y termistores destacan por su alta precisión y estabilidad a lo largo del tiempo, lo que los hace ideales para procesos críticos. Rango de medición amplio. Los termopares y pirómetros pueden operar en un rango de temperatura extremadamente amplio, desde menos 200 grados centígrados hasta 3000 grados centígrados, dependiendo del tipo. Rapidez de respuesta. Los sensores sin contacto como pirómetros infrarrojos ofrecen tiempos de respuesta en el rango de microsegundos a milisegundos, ideales para aplicaciones dinámicas. Resistencia a condiciones adversas. Diseños robustos con materiales como acero inoxidable o cerámica que permiten que los transductores operen en ambientes hostiles, en altas presiones, vibraciones o atmósferas corrosivas.
Flexibilidad en costos. Existen opciones de transductores para todo tipo de presupuestos, desde termopares de bajo costo hasta sensores de alta tecnología como los de fibra óptica. Pues ya viendo las desventajas, una calibración frecuente. Algunos transductores como los termopares requieren recalibraciones periódicas para mantener su precisión, especialmente en entornos exigentes. Limitaciones de precisión en ciertos modelos. Los termopares tienen menor precisión relativa en comparación con los RTDs o termistores, lo que puede ser un inconveniente en aplicaciones críticas. Sensibilidad e interferencia. Los sensores basados en señales eléctricas como termopares y RTDs pueden ser afectados por interferencias electromagnéticas si no cuentan con el apantallamiento adecuado. Costo inicial elevado. Los RTDs y sensores sin contacto suelen tener un costo inicial más alto que otras tecnologías, lo que puede ser un factor limitante en aplicaciones de bajo presupuesto. Rango limitado en algunos sensores. Los transmistores, aunque precisos, tienen un rango de operación restringido, lo que limita su aplicabilidad en procesos industriales de amplio espectro. Requieren protección en ambientes extremos. En condiciones altamente corrosivas o de alta presión, los transductores necesitan recubrimientos especiales que incrementen su costo y mantenimiento. Complejidad en configuración y mantenimiento. Los transductores digitales avanzados, como los sensores de fibra óptica, requieren personal capacitado para su instalación, configuración y diagnóstico. Ya en sexto lugar tenemos las aplicaciones, empezando por control de procesos industriales, industria química y petroquímica, monitoreo de reacciones exotérmicas y endotérmicas en procesos de síntesis química. Industria alimentaria, control de temperatura en procesos de cocción, pasteurización, refrigeración y congelación. Industria farmacéutica, monitoreo preciso de temperaturas en la fabricación de medicamentos donde la estabilidad térmica es crítica. Refinerías, control de temperatura en torres de destilación y sistemas de cracking catalítico. Industria automotriz y transporte, medición de temperatura en motores de combustión interna y sistemas de refrigeración. Control de temperatura en baterías de vehículos eléctricos, monitoreo en sistemas de escape y catalizadores, automatización industrial, integración de sistemas SCADA y PLC para monitoreo continuo y control de temperatura en procesos productivos, aplicaciones en robótica industrial donde la temperatura afecta directamente el funcionamiento de actuadores y motores, metalurgia y tratamiento térmico, medición y control en entornos de fundición y forja, procesos de templado, revenido y soldadura donde la temperatura debe ser controlada con precisión, electrónica y fabricación de semiconductores, control de temperatura en procesos sensibles como la deposición de materiales y soldadura de componentes electrónicos, industria textil y papelera, monitoreo de temperatura en secadores, calandrias y rodillos de producción. Tenemos los principales ejemplares, pues como ya veníamos hablando, la PT100 es un detector resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en el aumento de resistencia eléctrica del platino cuando aumenta la temperatura. La relación entre temperatura y resistencia es muy precisa y repetible, lo que lo convierte en un sensor ideal para aplicaciones industriales. Relación típica de resistencia a temperatura, a 0 grados Celsius tenemos un valor de 100 ohmios resistivo, a 100 grados Celsius aproximadamente 138.5 ohmios resistivos. La resistencia aumenta de manera lineal con la temperatura. La PCE IRT10 ha sido diseñada como dispositivo de instalación fija. Este transductor de temperatura dispone de una salida analógica de 420 mA que escala el rango de temperatura de 0 a 600 grados centígrados. Gracias a que el tiempo de respuesta es de solo 150 milisegundos, este transductor de temperatura es ideal para integrarlo en procesos rápidos. Bueno, tenemos también la PCE P18L, diseñado para el control continuo de temperatura o humedad del aire. Las dimensiones compactas del transductor de humedad hacen que este aparato sea destacado. La medición de temperatura y humedad del aire se realiza a través de un elemento semiconductor. Internamente se convierte la magnitud física medida en una señal normalizada de 4 a 20 mA. P18S. El transductor digital P18S es una sonda con interfaz dedicada a la medición continua y la conversión de humedad relativa y la temperatura ambiente en una señal digital. Integrado con el grabador HT25, crea un conjunto complejo para el monitoreo y registro de los parámetros medidos. El transductor digital puede operar en diversas condiciones ambientales siempre que se incorporen los protectores de sensor opcionales. Bueno, ahora pasaremos a mostrarles el lazo de control 401. Más adelante se explicará el funcionamiento. Ahorita pasaremos a hablar un poco de los componentes internos que este maneja. Tenemos el tanque TK401, es el recipiente en el que se mide y controla el nivel, conectado a entradas y salidas de fluidos a través de válvulas y tuberías. El LT401, el transmisor de nivel. Tenemos que este transmisor de nivel que mide el nivel de fluido en el tanque envía una señal proporcional al nivel a un controlador, que posiblemente sea una señal eléctrica que hemos estado manejando de 4 a 20 mA. Bueno, tenemos el LS401, que también es un control de nivel.
este recibe la señal que le da el LT401 anterior, que compara la señal recibida con el valor de referencia o el set point y genera una señal de salida para ajustar la posición de una válvula. La válvula de control BV119 regula el flujo de salida del tanque TK401. La posición de esta válvula es ajustada en respuesta a la señal enviada por el LC401. Tenemos también el PI401A y PI401B, que son indicadores de presión instalados antes y después del tanque para monitorear la presión en líneas. Tenemos el TE401 y el TI401, permiten medir la temperatura en el tanque para monitorear las condiciones del proceso, aunque no forman parte directamente del lazo de nivel. Y por último, válvulas manuales BV117, BV118, control manual del flujo en las tuberías conectadas al tanque. Volviendo con el diagrama P&D de nuestro sistema, vamos a explicar un poco el funcionamiento de este lazo de control. En primer lugar tenemos la medición del nivel. Para ello, el LT401 mide continuamente el nivel del fluido en el tanque TK401 y convierte esta medición en una señal eléctrica proporcional a dicho valor de nivel. En segundo lugar tenemos el control de nivel. Para ello, la señal obtenida con nuestro transmisor de nivel 401 es enviada a nuestro controlador de nivel 401. El controlador compara el valor medido con el valor de referencia o el set point de nuestro sistema. Si el nivel en el tanque aumenta por encima o cae por debajo, el LC401 o controlador de nivel envía una señal correctiva a la válvula de control BV119. En tercer lugar, vendría el ajuste del flujo de salida. ¿Qué sucede en este paso? La válvula de nivel BV119 se abre o se cierra parcialmente para ajustar o corregir el flujo de salida que estamos obteniendo en el tanque, de manera que este valor busque ajustarse dentro de los límites deseados para nuestro sistema. Posteriormente viene lo que es el monitoreo de nuestras variables auxiliares. Para ello, los instrumentos de presión PI401A y PI401B y de temperatura TI401 realizan este monitoreo de las condiciones adicionales del proceso, asegurando que no existan presiones o temperaturas anormales que afecten el funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque realmente nuestro sistema se basa en un control de nivel de flujo, pero adicionalmente tenemos elementos como indicadores de presión e indicadores de temperatura y elementos de temperatura que nos permitan evaluar el funcionamiento ante perturbaciones de nuestro sistema. Y bueno, para finalizar tenemos las referencias que hemos consultado para la construcción de esta presentación y por último nos queda agradecer la atención prestada y una buena noche.